Algo cambió en 1999 y desde entonces, la realidad ya no es la misma. El tiempo se acelera, todo se repite y la vida parece una copia mal editada. ¿Y si estuviéramos atrapados en una versión alterna del mundo? Quédate hasta el final para descubrir por qué el futuro pudo haber colapsado sin que nadie lo notara. Algo se quebró en 1999. No fue un desastre visible. No hubo explosiones ni anuncios oficiales. Fue algo más sutil, más profundo. Un cambio imperceptible al inicio, pero devastador con el paso del tiempo. Como si el futuro hubiera sido clausurado sin previo aviso y desde entonces solo quedara repetir, imitar, reciclar. A finales del siglo XX, todo parecía moverse hacia una aceleración infinita. La cultura, la música, la tecnología, las ideas. Pero después todo se estancó. Los años comenzaron a parecerse entre sí. Las décadas se volvieron indistinguibles. Y lo más inquietante es que nadie parece recordarlo con claridad. Durante los años previos al 2000, cada época tenía su identidad. Los 60 rompieron con lo establecido. Los 70 gritaban rebeldía. Los 80 respiraban exceso. Y los 90 combinaban nostalgia con ansiedad digital. Pero al cruzar el umbral del nuevo milenio, algo se apagó. No hubo un nuevo movimiento cultural. No surgió una estética definida. Todo comenzó a copiarse a sí mismo. La moda empezó a reciclar décadas pasadas. La música se convirtió en loops repetitivos disfrazados de innovación. Incluso la tecnología, que debería habernos sorprendido, se volvió monótona, funcional, sin alma. Es como si hubiéramos entrado en una cinta de correr infinita, creyendo avanzar mientras seguimos en el mismo lugar. Las explicaciones comenzaron a surgir. El auge del Internet, la expansión de los algoritmos, la manipulación masiva de la percepción. Pero estas son solo piezas. La sensación es más profunda, como si la línea del tiempo se hubiera cerrado sobre sí misma, como si nuestras decisiones ya no alteraran nada, como si el libre albedrío se hubiera convertido en una ilusión bien programada. A esto lo llamaron convergencia temporal, un momento en el que todas las posibilidades conducen al mismo final. Da igual que hagas, todo te arrastra hacia el mismo destino. Y eso coincide con otra fecha, 2012, el año que muchos ridiculizaron por la supuesta predicción del fin del mundo según el calendario maya. Pero no fue el mundo físico el que colapsó, fue otra cosa. Fue la ruptura de la idea de futuro. Desde entonces, lo que parecía posible se volvió difuso. Las elecciones perdieron peso. Los caminos alternativos dejaron de abrirse. Lo que vino después fue una rutina disfrazada de progreso. Una simulación elegante, sí, pero una simulación al fin. Millones empezaron a notar detalles extraños. Recuerdos que ya no coinciden con la realidad. Frases de películas alteradas. Logotipos modificados sin explicación. No eran errores de memoria. Era el mundo reescribiéndose a sí mismo. A eso le llamaron el efecto Mandela. Pero no es solo un fenómeno curioso. Es una grieta. Es la prueba de que algo se reprogramó sin nuestro consentimiento. Y esa grieta, por pequeña que parezca, revela una fisura mayor. La desconexión total entre nuestra conciencia y la estructura de la realidad. Lo que comenzó como una sospecha aislada, se transformó en una sensación colectiva. La vida ya no fluye, se recicla. Las mismas conversaciones, los mismos escándalos, las mismas narrativas. Incluso nuestras emociones parecen programadas. Pasamos del miedo al entusiasmo y de vuelta al vacío en ciclos exactos, como si alguien girara una perilla invisible detrás de la pantalla. La repetición no es casual, es un síntoma, un eco de algo que ya se vivió, pero que seguimos interpretando como nuevo. Ese punto de quiebre, según algunos exmilitares y denunciantes, se manifestó de manera técnica en el proyecto Looking Glass, un dispositivo capaz de proyectar posibles futuros, hoy clasificado. Fue supuestamente abandonado porque mostraba siempre lo mismo. Sin importar qué decisión se introdujera, todas las líneas de tiempo convergían en un único desenlace. Todo cambio conducía al mismo sitio. Todo esfuerzo era absorbido por el embudo de un destino fijo. Eso no solo destruye la idea de futuro, destruye la posibilidad de imaginar. Y sin imaginación no hay libertad.
Desde entonces todo se siente predecible, no porque lo comprendamos mejor, sino porque el margen de error ha desaparecido. La realidad ya no se construye con lo que soñamos, sino con lo que se repite. El 2012 no fue una fecha mística, fue el inicio del tiempo sin novedad, un punto donde lo imprevisto se volvió improbable. Los algoritmos aprendieron a simularnos tan bien que dejamos de actuar y empezamos a reaccionar. Cada clic, cada scroll, cada me gusta es una pieza más en una simulación que no diseñamos, pero en la que jugamos sin cuestionar. El mundo digital no solo capturó nuestra atención, capturó nuestro ritmo interno. Las redes sociales reorganizaron nuestras prioridades. Ya no se trata de entender lo que vivimos, sino de producir una imagen que funcione, que encaje, que sea vista. La conciencia colectiva fue absorbida por una lógica cuantificable. Métricas, likes, seguidores. Y con eso se extinguió algo esencial, el sentido del presente. El aquí y ahora se convirtió en contenido. El recuerdo se volvió un archivo. La emoción se transformó en algoritmo. Todo es medible, todo es manipulable, pero nada es vivible. Y sin presente real, el tiempo pierde su espesor. Las semanas se sienten como días, los meses como parpadeos. Ya no recordamos cómo se siente una experiencia prolongada. Todo está fragmentado, todo es inmediato. Y en esa inmediatez la memoria se desintegra, no porque no queramos recordar, sino porque no hay nada que recordar. Lo nuevo no existe. Solo hay repeticiones estilizadas de lo que ya fue. Un eterno retorno sin sorpresa, sin profundidad, sin transformación. Lo que vivimos no es solo una aceleración del tiempo, es una distorsión estructural de la percepción. Y esa distorsión no proviene únicamente de dispositivos, redes o rutinas. Proviene de algo más profundo, una ruptura con el misterio. La vida se volvió predecible no porque sea simple, sino porque ha sido sistemáticamente reducida. Todo lo que no encaja, todo lo que no se puede explicar fácilmente, es marginado, ridiculizado o transformado en entretenimiento vacío. El pensamiento crítico se volvió una amenaza para el sistema que necesita eficiencia, obediencia y productividad sin cuestionamiento. El proyecto Looking Glass, los experimentos con visión remota del gobierno, los picos de la resonancia Schumann, las anomalías cuánticas, los desajustes en los recuerdos colectivos, no son conspiraciones, son señales, indicios de que la realidad que experimentamos ha sido filtrada, editada, tal vez incluso redirigida. La sensación de déjà vu constante, los números repetidos, las coincidencias absurdas que se repiten con precisión matemática no son casualidades, son residuos de un sistema que colapsó silenciosamente. Vivimos entre fragmentos de líneas temporales descartadas, en una versión del mundo que no era la original, ni la deseada. Y en medio de todo eso seguimos funcionando, seguimos produciendo, seguimos conectados a un tiempo que ya no late con nosotros, sino contra nosotros. La productividad ha dejado de ser una herramienta para convertirse en un fin en sí mismo. Trabajamos más horas, sentimos menos sentido, vivimos más conectados y estamos más solos. El sistema no se limita a organizarnos, nos devora. Cada instante se transforma en recurso, cada emoción en una métrica, cada silencio en una ausencia de rendimiento. La libertad ya no se niega con represión, se extingue con distracción constante. Mientras tanto, la cultura imita sus propias ruinas. El cine, la música, la política, todo está atrapado en ciclos autorreferenciales. No hay rupturas, no hay momentos históricos, solo hay contenido. El presente ha sido convertido en un espectáculo continuo. Pero cuando todo es espectáculo, nada importa. Cuando todo es urgente, nada transforma. Lo que parecía una era de avances infinitos, terminó convirtiéndose en un laberinto de lo mismo. De ideas recicladas, de causas vacías, de movimientos sin dirección. El sistema no prohíbe la disidencia, la vuelve tendencia, la esteriliza, la monetiza y luego la olvida. Y sin memoria real tampoco hay identidad. Nos convertimos en fragmentos, perfiles, etiquetas, datos. Nos definimos por lo que mostramos, no por lo que sentimos, por cómo nos leen, no por lo que somos.
El yo interior fue sustituido por la interfaz. La experiencia subjetiva fue colonizada por métricas de aprobación. El sistema no necesita convencernos. Le basta con mantenernos ocupados, distraídos, corriendo detrás de algo que nunca llega. Porque ese es el truco final. No hay futuro, solo una actualización permanente del presente. Y así se sostiene la ilusión. Una vida sin pausas, sin asombro, sin posibilidad de salir del ciclo. Si sentís que el tiempo se escapa, no estás solo. Esta realidad se sostiene por repeticiones que ya no cuestionamos. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, dejar tu comentario y mirar nuestro próximo video. Nos seguimos viendo.